Y vamos a hablar hoy, el título del mensaje es El endemoniado gadareno. Habla de un evento que ocurrió con Jesucristo en la tierra de Gadara. Y claro, como el endemoniado era de Gadara y ocurrió en Gadara, que era una región, pues se llama el pasaje El endemoniado gadareno, o sea, de Gadara, ¿verdad? Marcos 5, del 1 al 20, nos ponemos de pie y escuche, porque es muy interesante lo que vamos a discutir aquí hoy. Vamos a entrar en el tema de la realidad de un mundo espiritual maligno. No es una fábula, no es un cuento bíblico, es la realidad de que hay potestad de las tinieblas, que existe Satanás, que existen los demonios y que tienen más control de lo que usted se imagina de lo que está pasando en el mundo y lo que ha pasado en el mundo a través de la historia. Influyen en la sociedad con malas intenciones, por supuesto, para que la gente se aleje de Dios, para destruir a la gente, a la familia, para llevar a la gente a la idolatría, a la hechicería, a la práctica de consultar los muertos, que la gente ponga la confianza en los astros, ponga en cualquier cosa menos en Jesucristo, ¿verdad? Y leemos Marcos 5, del 1 al 20, que dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Al decir vinieron en plural es Jesús y los discípulos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, quiere decir 10 ciudades, Deca 10 y Polis ciudad, en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Padre, te damos gracias por esta palabra. Queremos, Señor, entenderla. Ábrenos el entendimiento, Señor. Que hoy tu Espíritu Santo ministre aquí en este lugar y donde quiera que llegue esta palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos. Venimos en contra de toda interferencia del enemigo que pretende impedir que una vida entienda y crea y sea rescatada y sea sanada y sea, Señor, convertida en tu hijo o en tu hija. Te encomendamos a ti esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén, amén. Pueden sentarse. La sociedad quiere ridiculizar a veces, ¿verdad? Se habla de los que predicamos de esa verdad haciendo mofa, ¿verdad? Por ejemplo, ya no se quiere que se le diga a la persona, mira, pues un predicador que diga, mira, pues tienes que entregarle la vida al Señor porque pues el príncipe de este mundo es Satanás y todos estamos separados de Dios, y verdad, y como no hay nada más que dos reinos, si no está bajo el reino de Dios, está bajo el reino de la potestad de las tinieblas. No porque quieras, no porque te guste, porque eso es inherente, es parte de nuestra realidad. Por causa del pecado, los seres humanos perdimos la comunión con Dios, la ciudadanía celestial. Y solamente por Cristo, para eso Él vino, se restaura esa ciudadanía, se hace uno hijo de Dios. No hay otro camino y no hay otra persona que pueda hacer eso. Pero cuando empezamos a mencionar que hay un infierno, que hay un demonio, que hay, ¿verdad?, un juicio, entonces ellos desearían, y el enemigo ha maquinado para que, y ya hay pastores que no hablan de estas cosas, porque ellos quieren ser modernos, ellos quieren ser, que la sociedad no les diga fanáticos, o no les diga gente obcecada en palabra de que fue escrita hace mucho tiempo, sino que adaptan su mensaje a cosas sociales, ¿verdad? O a veces cosas hay toda una teología que se llama teología de la liberación, que promueve los principios de Marx, de que el problema de la raza humana es uno de injusticia social, no de pecado, y que realmente los pobres son buenos y le llaman pueblo de Dios porque son pobres, no porque se hayan convertido a Cristo, sino porque son pobres, son buenos, y entonces los que tienen riqueza son malos, porque la injusticia del mundo viene por la disparidad, la diferencia de clases. Es la teoría de la lucha de clases de Marx, Engels y los que promovieron esa dialéctica marxista, ¿verdad? Y que han metido eso a la iglesia. Ya ellos no hablan de conversión, de pecado, de cielo, de infierno, de nuevo nacimiento. No, ellos hablan de que hay que levantarse contra la injusticia, hay que ser militante, ir a las calles, hacer violencia si es necesario, formar grupos, guerrillas, levantarse contra el sistema para cambiar el sistema, porque Cristo no va a venir. Ya no hablan de eso. No va a venir la justicia porque Cristo viene a poner las cosas en orden. No. Nos toca a nosotros por medio de la revolución, del activismo político. Nos toca a nosotros cambiar el sistema. Fíjate que todo eso parece hasta bonito, ¿no? Pero fíjate que está todo totalmente en contra de lo que se predicó aquí. Entonces, tú ves ese tipo de pastor en una marcha frente a la universidad, lo ves en Vieques. Nunca lo verás en una marcha en contra a favor de los valores. Ahí no, ellos no van a eso. ¿Sí? No van a un evangelismo a hablar de Cristo, de conversión. No, ellos están en marchas, en protestas, ¿verdad? Es otro tipo de y eso arropó los seminarios de América Latina, y mucha influencia en Estados Unidos, más en América Latina que allá. Y poco a poco pues le robaron a esas iglesias, esos líderes que se convirtieron a eso y se metió en los seminarios, le robaron a las iglesias la frescura del evangelio y le metieron unos principios humanistas. ¿Y quién tú crees que está al frente de eso? ¿Quién tú crees que quiere que abandonemos la palabra? ¿Quién aborrece la palabra de Dios? Pues Satanás. Entonces vemos que hay un mundo espiritual maligno, ¿verdad? Yo he tenido experiencias en mi vida. Ustedes recuerden que yo vengo del campo de la ciencia y que se nos entrena prácticamente pues a ser empírico, práctico, ¿verdad? Y entonces usualmente en el ambiente de ciencia, que era lo que yo enseñaba en la universidad, todo es evolución y todo es el Big Bang y todo es casualidad y todo, ¿verdad? Entonces, las cosas que dice la Biblia sobre la creación, que el hombre es creado a la imagen de Dios, que tiene un espíritu y un alma que trasciende, ¿verdad? Que va hacia la gloria o va hacia el infierno, esas cosas, en el campo científico, eso es cuento de camino, ¿ves? Y yo vengo de allá. Y mi vida empezó a cambiar. Bueno, pero eso es una intervención de Dios.
Pero cuando yo empiezo mi ministerio, no mucho tiempo después, yo empiezo a tener experiencias que se han repetido en diferentes momentos de mi vida de pastor. Una de ellas bien terrible con una persona que aparentemente era cristiana, fue en nuestra casa, fue de visita. Aparentemente era cristiana, tenía muchos problemas y eso, pero aparentemente era cristiana. Pues yo dijo que orara por ella, yo le pongo las manos para orar, ¡prum! Y se desploma al suelo y empieza a hacer así como una culebra, a hablar con otra voz y a maldecir. Y yo digo, ¿pero qué está pasando? Yo era nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? No pudo. En ese momento se estaban enfrentando la luz de Cristo con las tinieblas. Entonces, esa realidad nos lleva a desarrollar el tema de hoy, enfrentando y aclarando de qué lado está el poder, porque usted necesita que Cristo entre a su casa y a su vida. Usted necesita eso. Puerto Rico necesita un gran avivamiento espiritual, porque las fuerzas de las tinieblas están tomando control de todas las instituciones del país, de la escuela, de la familia, de los medios de comunicación. Hay hostilidad y persecución hacia la iglesia, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos también. Y tenemos que orar para que Dios entre en acción y que pedir el favor de Dios, ¿verdad? Sabemos que las profecías dicen que van a pasar unas cosas, pero nosotros tenemos que hacer lo correcto. No podemos dejar de hacer lo correcto porque la Biblia diga que viene un anticristo y porque la Biblia diga que Él va a tomar control del mundo. Eso entonces uno debe quedarse con los brazos caídos. No, uno hace lo que tiene que hacer y lo que tenga que pasar, que pase. Los cristianos de los primeros 300 años, después del gran avivamiento de Pentecostés, empezaron a ser perseguidos. 300 años metiéndolos presos, matándolos, huyendo, metidos en las catacumbas por allá abajo como si fueran ratones, topos. Y siempre ganaba el Imperio Romano. Era el que los mataba. A los romanos no era. Era los que los quemaba. No eran los romanos. Eran los paganos, eran los romanos. Los cristianos eran cristianos. Pero estaban predicando el evangelio y levantando la iglesia en medio de la persecución. Aparentemente estaba ganando el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ellos eran los que estaban en el poder, ellos eran los que los quemaban, ellos eran los que los tiraban a los leones, ellos hacían todas esas cosas, aparentemente. Pero en el campo espiritual estaban ganando los que estaban obedeciendo al Señor, haciendo lo que tenían que hacer. Los que estaban dispuestos a tomar una cruz y seguir a Cristo. Los que se aliaron al sistema y dejaron de ser perseguidos, perdieron. Los que murieron por causa de la verdad y del evangelio, ganaron. Eso lo tenemos que entender. Así que hay algunos versos en Efesios, por ejemplo, capítulo 6, del verso 10 en adelante, dice así, Efesios 6:10, hasta el verso 18, dice, mira el consejo que le da el apóstol Pablo a la iglesia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y entonces usted ve que ahí habla y dice a la iglesia: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que es contra principados, está hablando de principados satánicos, contra potestades satánicas, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Fíjate que hay una organización como la tiene el Señor, tipo ejército. El Señor tiene arcángeles, ángeles, querubines, serafines, ¿verdad? Una organización como un ejército celestial. Satanás tiene que, ahí da un escalafón, ¿verdad? Si habla de principados, potestades, gobernadores de tinieblas y las huestes espirituales, que son los demonios. Es una organización, un ejército que usted habla de un general, coronel, capitán, lo que sea, ¿verdad? Teniente, sargento, y ¿verdad? Pues ahí está hablando una organización jerárquica, ¿verdad? Y dice que Satanás tiene esa organización, y entonces él asigna sus fuerzas de acuerdo a la tarea, como un estratega, ¿verdad? Por ejemplo, a las naciones él envía principados. Allá Daniel le dice el ángel a Daniel: tengo que pegar con el príncipe de Persia y después con el príncipe de Grecia. No está hablando del que estaba allí, humano. El ángel dice: hay un principado asignado aquí, hay otro principado asignado a Grecia, y estoy en lucha contra ellos, para que la palabra de Dios llegue, ¿verdad? Así que yo estoy seguro que por lo que está pasando en Puerto Rico, siendo Puerto Rico como una lámpara que se enciende, porque pocos países han tenido una influencia misionera tan grande en Latinoamérica como Puerto Rico, que usted va a todos esos países por ahí y le dice: no, si aquí empezaron a hablar misioneros puertorriqueños. No, aquí la obra comenzó por misioneros puertorriqueños en el campo evangélico, ¿verdad? En el campo evangélico. Y entonces, un país donde hay una inmensidad de iglesias, quizás 9,000 o 10,000 iglesias, siendo Puerto Rico un lugar de apenas 60 kilómetros por 160 kilómetros de largo, ¿verdad? 35 millas por 100, ¿verdad? Y entonces hay el lugar del mundo donde más emisoras cristianas hay por milla cuadrada, del mundo. Y el lugar del mundo donde más televisiones cristianas hay por milla cuadrada, por kilómetro cuadrado. En el mundo entero. Es un país que ha despertado el interés de Satanás. Estamos bajo ataque satánico violento. Hay que entenderlo. Entonces la iglesia tiene que estar alerta y tiene que haber una oración. Tiene que haber, porque tenemos unas armas defensivas como todo. Aquí en las armas que menciona en Efesios hay armas defensivas como el escudo, ¿verdad? Pero hay armas de ataque como es la espada, ¿verdad? Tenemos armas defensivas y tenemos armas de ataque. La palabra de Dios es nuestra principal arma de ataque. Y el poder del Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Entonces hay que entender eso. Una iglesia que no entiende, no se da cuenta que está en una guerra, es similar al soldado que se queda dormido en medio de la batalla, ¿verdad? Lo ponen de guardián a velar por las tropas, que no venga el enemigo a atacar, y él está durmiendo, y vienen las tropas y acaban con el ejército, porque el centinela se quedó dormido. Y el Señor aclara en estos tiempos finales, en las profecías, dice: velad y orad. Velad y orad, porque estamos en tiempos donde la iglesia no puede ser una iglesia durmiente. Tenemos que estar alertas de esa guerra espiritual. En segunda de Pedro, que es otro de los apóstoles, en la primera de Pedro, capítulo 5, del verso 6 al 11, dice así. Pedro 5:6, primera de Pedro 5:6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escucha esto que viene ahora. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. El adversario nuestro es nuestro adversario. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y siempre ilustramos ese pasaje porque está muy bien utilizado el ejemplo. Por supuesto, cuando el Señor inspiró esto al apóstol Pedro, le estaba definiendo cómo el león caza. ¿Por qué compara al diablo como un león que busca presa, a quien devorar? Porque esa es la manera en que caza el león, similar a como hace Satanás. Cuando los leones van a cazar, de hecho los que cazan son las leonas, dirigida por una leona alfa, ¿verdad? Que es la que líder de las leonas. Los machos usualmente están durmiendo debajo de un árbol esperando que las leonas maten algo, para ellos van y se lo comen primero y se lo quitan. Pero ellos no cazan. Quizás son muy pesados, ¿verdad? Entonces las leonas son las que cazan. Pero no ven un antílope, una cebra, ¿verdad? Un animal de presa, no lo ven y salen corriendo detrás de él. No. Eso lo hacen las hienas. Porque las hienas son maratonistas y mantienen la misma velocidad por 1 hora, 2 horas. Y el animal se cansa. Al principio el antílope, la cebra, le saca a la hiena porque es más rápido, pero él empieza a 50, vamos a ponerle 50 kilómetros por hora y la hiena va a 40 o a 35. Y entonces al principio este es el antílope y ocurre esto. Pero este se empieza a cansar y como este es maratonista, este sigue a las mismas 35 millas. Este entonces baja de 60 a 50, ya está más cansado, baja a 45, después llega a 35, ya no le saca más ventaja, después baja a 30, entonces la hiena empieza a ganar y a la larga lo captura. Pero el león no puede hacer eso porque el león no es resistente, es lo que llaman en atletismo un sprinter, es un corredor de corta distancia. Entonces, ¿qué hacen las leonas? Las leonas, está la manada y ellos empiezan a mirar la manada, a estudiarla. Se distribuyen como en círculos, así un círculo amplio, y la leona, la alfa o la leona que va a cazar, está examinando, buscando a un animal que esté cojo, que sea muy viejo o demasiado jovencito para correr ligero. Una vez pinpoint, una vez localiza ese animal, ella lo mira y todos los demás saben que ese es. Se olvidó de los demás. Los demás pueden pasarle por aquí, corriendo, y ya. Ese es. Empiezan a acercarse, arrastrándose. Cuando llegan a una distancia, o bien porque lo ve el animal, o bien porque ya es la distancia de ataque, sale corriendo, el animal sale corriendo. Y entonces los demás ya están colocados estratégicamente. Si este no lo alcanza, los demás lo interceptan y lo tumban y lo matan. Fíjate, estudia primero la debilidad de la manada. Eso hace Satanás con tu vida, con tu casa, con tu carácter, con tus tentaciones, con tus debilidades. Está observando cuál es el problema, de qué pata cojea, cuál es el problema, cómo yo puedo romper esa familia, cómo yo le pongo una tentación a este hombre o a esta mujer. Tiene problemas con las tentaciones. El temperamento, fue herido en la infancia y tiene un carácter que revienta mucho porque pues lleva heridas en el corazón, lleva ira. Satanás sabe eso porque Satanás estaba aquí y los demonios antes de que tú nacieras. Por eso es que los espiritistas te pueden decir a ti, que ellos trabajan con el demonio, te pueden decir a ti cosas de tu vida pasada. Y tú dices, es que me dijo que mi abuela siempre se sentaba debajo de un árbol de mango a coser. Eso es que adivinación. Es que con tu abuela habían demonios alrededor viéndola coser. Están en los aires. Entonces, como hay comunicación con el espiritista, porque eso es demoníaco, le dice, mira, la abuela de él se sentaba debajo de un árbol de mango a coser.
y te dice, mira, tu abuela se está... ¡Ay, me habló! La Biblia prohíbe consultar, practicar la idolatría y consultar a personas que consultan a los muertos. Prohibido terminantemente. No se puede. No se puede. La persona que Dios no trae a ti, no lo vayas a buscar a donde pancha la medium para que te prepare algo para que venga el hombre que no viene, no acaba de venir. Porque si el demonio te manda algo, te va a mandar algo que te va a hacer daño. Espera en Dios. Y si no, quédate solo. Tenía una pariente que era medium, pero aquella era large porque era así bien gorda. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que hay un mundo espiritual que es real, que está, como si vemos el pasaje ahí de Marcos 5 al principio, tú te das cuenta, regresando a Marcos capítulo 5, que Satanás puede poseer una persona hasta el punto de apoderarse de su voluntad y hacerle actuar irracionalmente, como en el caso de este hombre, ¿verdad? Donde dice que el hombre no le podían atar, que muchas veces, versículo 4, habían tratado de atarle con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y dándose golpes con piedras. Imagino que nadie pasaría por ahí, porque imagínate tú encontrarte con uno que está allí gritando y desnudo y con piedras en las manos y todo sangrante, porque las pedradas que se golpean. Entonces, eso, sin embargo, que es espectacular y lo que usa Hollywood para hacer las películas de posesión demoníaca, esa posesión demoníaca dramática no es la obra maestra de Satanás. Esa no es la obra maestra de Satanás. La obra no es la forma típica del usar. La forma típica tiene que ver con la destrucción de principios y de valores y destruir la adoración a Dios y ponerle en otras cosas, y tiene que ver con el trabajo sutil en sistemas políticos y buscar controlar al mundo por las filosofías de este mundo, introducirse en gobiernos, tribunales, medios de comunicación, para llevar a la gente, influenciar a la gente a hacer lo contrario a lo que Dios dice, a desprecio a la palabra, a vivir en una vida contraria a la voluntad de Dios, y a que la gente se envuelva en nueva era, o se envuelva en astrología, o se envuelva en la santería, cualquier cosa que no sea adorar al Dios vivo, que prohíbe adorarle con imágenes o con ritos de ningún tipo. Él quiere que todas esas cosas, la palabra es su principal objetivo. Él busca que las iglesias sientan que vivir por la palabra es anticuado. Hay iglesias y denominaciones completas que Satanás ha logrado esto, influenciando en líderes, en seminarios, en gente que tiene títulos grandes en teología, y el mundo y las críticas y lo que opina la prensa y lo que opinan los académicos universitarios ridiculizando a la iglesia, les ha llevado a ellos a decir: yo no quiero que me vean como un anticuado, obsoleto, que todavía sigue creyendo en la palabra de Dios. Y empiezo a pensar y empiezo a predicar y empiezo a hablar como las filosofías de este mundo, y abandono la palabra de Dios y dejo de hablar de pecado, de salvación, de nuevo nacimiento espiritual, dejo de hablar de la divinidad de Cristo, dejo de hablar del Espíritu Santo, dejo de hablar del cielo, dejo de hablar del infierno, dejo de hablar del diablo, y entonces estoy hablando de luchas sociales y psicologías terrenales, y empiezo a aceptar prácticas dentro de la iglesia inmorales, porque ya el mundo dice que ya no son malas, aunque la Biblia dice que es malas.
yo tengo delante de mí, esta es la opinión de la Biblia, esto es pecado, y esto dicen los que saben, entre paréntesis, o entre comillas, los que saben que son la gente que no son cristianos, que controlan los medios de comunicación, muchos artistas, que dice la gente de las universidades, esto es lo que dice la Sociedad Psicológica Americana, esto es lo que dice la Unión de Libertades Civiles, esto es lo que opina el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el de Puerto Rico, la legislatura. Esta gente son gente de la élite intelectual y veraz de la sociedad. Y yo tengo la palabra de Dios, que es la misma siempre. Entonces hay gente que dice, yo no quiero para ser ridículo, siguiendo predicando que Cristo es el Señor, que Él murió por los pecados, que resucitó de los muertos, que reina en gloria, que a los que reciben le da potestad de ser hechos hijos de Dios, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero que el que no le recibe tiene camino de muerte y hay condenación para esa persona, que es tan real como la gloria es el infierno. Pero para muchas personas y muchas inclusive denominaciones completas, Satanás les robó la palabra. Mientras yo sea pastor, y por los pastores que yo he predicado y los líderes que yo he preparado en esta iglesia, la Iglesia Bautista de Glenview no va a abandonar el principio de la palabra de Dios. No importa lo que opinen, no importa que me digan fanático, religioso, fundamentalista, lo que quieran. Además, yo pienso hasta que me están alabando con eso. Su mente no entiende el orden espiritual, no lo entiende. No dice que no quiere, es que no puede entenderlo. No puede. Tinieblas controlan su mente y la luz no lo puede iluminar, el hombre natural. Entonces, eso estamos viendo entonces como hay una guerra a nivel del hogar, a nivel personal suyo, porque usted también es tentado y usted también, el Satanás quiere destruirlo a usted como persona, ¿verdad? Así que cuando vemos la incursión de Satanás en la raza humana, vemos por ejemplo, Faraón era un mensajero de Satanás, pero Faraón no estaba loco por el suelo, estaba dirigiendo una nación. A lo mejor era un hombre brillante, a lo mejor, pero quería destruir al pueblo hebreo. Judas caminaba con Jesucristo 3 años y dice la Biblia que Satanás entró en Judas, así mismo dice, y entró en Judas y fue y le entregó por unas monedas de plata. Pero Judas no estaba en el suelo botando espuma, no, Judas lo veía como era aquel otro. O sea, había una obra maestra que Satanás fue haciendo en el corazón de Judas por la codicia. Por la codicia, el amor al dinero. Dice que él se robaba las cosas. Y el Señor lo sabía. Que Judas se robaba de la bolsita que tenían. Mira que el Señor tiene cosas, Dios mío, el Señor, tú me tienes que explicar cosas. Si tú sabías que Judas era pillo, ¿por qué lo pusiste de tesorero? Se lo voy a preguntar allá cuando llegue. Era el tesorero del grupo y el Señor sabía que se robaba las cosas de él. Pero decía la Biblia que entre los 12 tenía que haber un traidor, porque lo iba a entregar uno de los de él. Y Jesús, cuando escogió 11, dijo: aquel que está allí es un sinvergüenza de pillo, pero necesito un traidor aquí porque ese es el que me va a entregar. La escritura se tenía que cumplir. Así que no fue que no es que Jesucristo no conocía el corazón de Judas, es que la escritura tenía que cumplirse. Bueno, lo que queremos establecer entonces es que la obra maestra es una obra sutil en las iglesias, como competencias entre liderato, celos entre las personas, falta de sujeción, ¿verdad? Falta de sujeción a la autoridad, que fue lo que hizo Satanás, se rebeló contra Dios. Eso le sembró a Eva: serás como Dios, ¿verdad? El no esperar a que Dios me exalte, sino yo empezar a maquinar hablando mal o promoviendo una candidatura para cualquier posición dentro de la iglesia, y eso trae divisiones. Todas las iglesias se dividen por esas cosas.
La cafetería de ahí se tienen que cuidar, porque la cafetería de aquí sostiene 20 y pico de misioneros. Está bajo la mira de Satanás. ¿Para qué? Para que se empiecen a discutir allí entre los cocineros y a cuestionar el liderato de Wanda y a llamarse por teléfono. Mira, yo no estoy de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo con aquello. Y las personas creen pues que no se dan cuenta que hay una mano que está moviendo para que ese ministerio se destruya y que la gente se enoje y no vayan a cocinar. ¿Por qué? Porque le estamos metiendo un dedo entre el ojo a Satanás con esos misioneros. Y él quiere que los pastores se metan en problemas de pecado. ¿Ah? Todo lo que sea destrucción, sea alejarse de Dios, de su palabra, ahí está él metido, ¿verdad? Llevar al mundo hacia el lado de la rebelión y de la idolatría o de las cosas que no son de Dios. Ahí está metido él. Porque él vino para matar, para engañar, para destruir. Jesucristo es el que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que eso es la verdad. Así que vemos por el versículo 5 del 1 al 4 que la gente trató, ¿verdad? Versículo 4, porque muchas veces había sido atado, Marcos 5:4, con grillos y cadenas. La gente lo amarraba, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Una de las cosas que tú vas a descubrir es que para la guerra contra las huestes espirituales, las armas carnales no sirven. No importa que tú seas inteligente, no importa que tú seas valiente, no importa que tú seas, ¿verdad? Las armas carnales no se usan en la guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Que es que la autoridad de Cristo, que tú tienes que creer y entender y aceptarla por fe. Tengo una autoridad que Cristo me da. La palabra de Dios, que es nuestra arma en contra del enemigo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El testimonio tuyo. La oración y el ayuno. Armas espirituales. Con eso vamos en contra, con la fe, en contra del enemigo, para vencer, ¿verdad? Como dice en 2 de Corintios, capítulo 10, no tienen que buscarlo, ¿verdad? Porque si no, ¿verdad? No quiero que pasen corriendo de un lado para otro. 2 de Corintios 10, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, humanos, en este cuerpo, no militamos según la carne. O sea, el ejército nuestro no es carnal. Somos parte de un ejército espiritual. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El poder de la iglesia y el poder suyo para usted luchar en contra de esas potestades es la presencia del Espíritu Santo y de Cristo en usted. Ahí viene el poder. Porque delante de Él toda rodilla se doblará. Él es el Señor. Los demonios se sujetan en su nombre. Eso hay que entenderlo. Porque si usted no tiene a Cristo como Señor de su vida, usted no tiene la autoridad con su fuerza carnal para luchar en contra de las potestades de las tinieblas. No tiene manera. Le va a pasar como lo que pasaba a esta gente. Ellos trataban de amarrar a aquel hombre, pero era con la fuerza humana y la fuerza carnal, y el demonio prevalecía y se rompía las cadenas. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta de algo que viene, ¿verdad? Marcos capítulo 5, del verso 6 en adelante, dice que cuando el endemoniado vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Adiós, pero aquellos 40 hombres no lo podían dominar, dice ahí. No dice 40, pero ¿verdad? Serían muchos. Y ahora viene uno, no tuvo que enredarse a pelear con el endemoniado. Solamente venía en una barca, dice ahí. Cuando él hizo así y puso el piecito así en el terreno, como si hubiera pasado un corrientazo de poder por ahí, aquel endemoniado de momento, ¿quién llegó ahí? Y vino corriendo y se arrodilló delante de él. Porque delante de él toda rodilla se tiene que doblar. Se arrodilló delante de él.
Y aquí en puertorriqueño decimos, y empezó a pedir cacao. ¿Qué quiere decir? Empezó a pedir misericordia, que le tuvieran pena, ¿verdad? Dice aquí que se le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. No era uno, eran 2000 aparentemente. Cerca de 2000, porque una legión eran 2000 soldados. 2000 soldados. Por eso es que dice abajo que eran como 2000 cerdos los que se fueron por el barranco, ¿verdad? Así que, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Estaban tratando de manipular a Jesús. Déjanos por aquí, después nosotros no tratamos de buscar a otro endemoniado por ahí para meterlos en él, a otro para endemoniar a otro. Y luego Jesús le dio permiso. Ellos nos salimos con la nuestra. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. O sea que se quedaron sin casa como quieran. La autoridad de Cristo. Tú necesitas que Cristo ponga el pie en tu casa, en tu vida. Hace ya como 40 años y pico que la puso en la mía. Que andaba sin fe, sin esperanza, perdido en el alcoholismo, en la bohemia. Satanás hacía de mí lo que le daba la gana. Mis amigos están, no sé cuántos quedan vivos, pero no son muchos. No sé si queda alguno casado, porque todos destrozaron sus hogares, la mayor parte. Sus hijos se criaron en hogares rotos. Porque lo que ocurrió en mi hogar no ocurrió en la mayor parte de los hogares de ellos. Y después la muerte por alcoholismo, la muerte por diferentes cosas les llegó. Porque no tuvieron el privilegio de responder al llamado de Dios. Y Cristo puso el pie en mi casa. Y los hogares cristianos también tienen pruebas. Pero con Cristo todo lo podemos, en Cristo que nos fortalece. Repita: todo lo puedo, diga, en Cristo que me fortalece. Satanás, tú no tienes parte ni suerte conmigo ni en mi hogar, porque mi hogar es santuario de Dios, hogar de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Aleluya. Jesucristo le dio poder a los discípulos para echar fuera demonios, y después en Marcos, al final, en la gran comisión, según la da Marcos, dice: y en mi nombre echarán fuera demonios. Y la iglesia tiene en Cristo la autoridad sobre Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás estaba muy cerca de Dios. Se llama Lucifer, ángel de gran luz. Envidió quizás a Cristo, no sé, o al Padre, no sé. Él quiso ser como Dios. Se rebeló. Y una tercera parte de los ángeles se rebelaron se fueron con él. Dice la Biblia. De entender, no lo dice literalmente, pero en pasajes proféticos. Y entonces fue expulsado con los ángeles caídos, que son los demonios. Para ellos no hay redención. Dios no tenía para ellos la respuesta que tuvo para la raza humana cuando Satanás contrató consigo mismo. Pero el ser humano fue seducido por Satanás. Y al ser humano Dios le da entonces una salida. Cuando le dice allá a la serpiente que iba a venir uno que le iba a pisar la cabeza. Que de la simiente de una mujer iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza a Satanás.
ya profetizando desde el principio la venida del Mesías. Y Jesucristo vino y vivió, murió, resucitó de los muertos. Cuando tú lees Filipenses capítulo 2, habla de ese proceso y dice lo que implica ese proceso. Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escucha esto, escucha. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a Jesús hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ángeles, humanos, demonios, todos tienen que doblar la rodilla. Todos tienen que doblar la rodilla. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos más adelante que cuando, en ese Marcos capítulo 5, ¿verdad? Marcos capítulo 5, vemos más adelante que cuando la gente viene y encuentra al hombre que estaba endemoniado, sentadito, bien lindo, bañadito. Yo digo, los apóstoles hasta yo creo que lo bañaron. Estaba cabal, en su juicio cabal. Adiós, él parece el que andaba desnudo por ahí dándose golpes y gritando. Entonces los que habían huido, que habían visto lo de los cerdos, y imagínate, eso era, esa gente criaba cerdos, estaban porque ese era su negocio. Y tú sabes lo que tú pierdas 2,000 cerdos de un cantazo. Estaban molestos. Y cuando vienen, encuentra el hombre que los tenía locos a ellos, que no los dejaba pasar por ahí. Lo encuentran tranquilo, ¿verdad? Sosegado. Se molestan, se asustan y se molestan. Dice a Jesús: vete de aquí, por favor, vete de aquí. Mira, tú sabes que lo mismo nos está pasando a nosotros. No te queremos. Mira, no queremos oraciones en las escuelas. Nos molestan las oraciones en las escuelas. No se puede. Eso ofende a los ateos. No queremos oraciones. No queremos los 10 mandamientos de los tribunales, que en Estados Unidos era una tradición, porque todas las leyes de Occidente vienen de los 10 mandamientos. Todos los países. La francesa, la inglesa, la española, todas vienen como fundamento los 10 mandamientos. Porque somos una sociedad fundada en la cultura judeo-cristiana, ¿verdad? No queremos esos 10 mandamientos. Eso es un delito en un tribunal. Eso no puede estar ahí, porque eso le viola a los ateos. Vete, Jesús. Estaban hablando de quitarlo de la moneda in God we trust. ¿Sabe qué dijeron? Que cuando mencionaba la Constitución a Dios, alguien dijo que eso era un adorno a la Constitución, pero que no era parte de lo que los padres que escribieron querían que la nación fuera una nación cristiana, que eso es mentira. Era como un adorno, eso sonaba bonito decirlo. No quieren a Dios en ningún lugar. Les gusta el mundo de los demonios. Por eso la iglesia es siempre una contracultura a través de la historia, porque el mundo tiene un príncipe que lo manipula, ese mundo. Ese mundo, la Biblia dice que ese mundo tiene un príncipe y es Satanás. Dice la Biblia bien clara que el que se constituye amigo de ese mundo, ese sistema, termina siendo enemigo de Dios a la larga. Son dos mundos diferentes. Uno es libertinaje, otro es sujeción. Uno es discreción y control de la vida y opiniones particulares. Otro es fidelidad y sujeción a la palabra. Son dos mundos diferentes. Uno es caminar controlando mi vida y otro es teniendo un Señor sobre mi vida.
Son dos caminos diferentes. Y estamos en la época donde el cristianismo ya está siendo cada día más aborrecido, más rechazado, ¿verdad? Lo interesante, para terminar, ese versículo 5 termina, del verso 18 al 20, dice que al entrar el Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis quiere decir, como dije anteriormente, 10, Deca es 10 y polis es ciudad. 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dice, ahora el loco, endemoniado, desnudo, golpeado, sangrante, ahora está vestido, cuerdo, hablando de las maravillas de Dios. Se convirtió en evangelista. A mí no me extraña, porque de un borrachón hizo un pastor también. Que Dios es experto en hacer de lo que no es, hacer lo que es, ¿verdad? Así que Dios lo hizo con él, lo ha hecho conmigo, y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie está tan lejos, su pecado nunca es tan oscuro y tan grande que no pueda ser perdonado si usted se arrepiente y le pone a los pies de Cristo ese pecado. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A todos los que reciben, dice la Biblia, y a los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene que cambiar de reino. Usted tiene que permitir que el Señor ponga pie en su hogar, en su vida. Usted debe de anhelar que el Señor le dé la autoridad que usted necesita para lidiar con los ataques de Satanás. Yo no conozco otra manera que no sea entregándole el corazón y los pecados a Cristo, recibiéndole humildemente como Señor de su vida, ¿verdad? Requiere que humillación, reconocer una verdad de que somos pecadores, todos, y decirle: Señor, yo te pido que tú me perdones. Yo quiero comenzar una vida nueva, quiero aprender de ti. Como todo niño que nace una vida nueva, uno no nace corriendo y hablando, poco a poco va aprendiendo. Pues tú te conviertes a Cristo y el Señor te irá llevando. Tú le das tu corazón, le entregas tus pecados con fe, con sinceridad, y Él pacientemente te va a guiar por la vida cristiana. Yo quiero preguntar, antes de terminar, si aquí hay alguna persona que todavía no le ha entregado la vida a Cristo, que allí donde está con su mano exprese: pastor, yo quiero recibir al Señor como mi Salvador en este día, y lo voy a hacer levantando mi mano. ¿Hay alguna persona que toma la decisión más importante de su vida, que no es estudiar, no es trabajar, no es criar una familia, es salvar su alma, es salirse de la potestad de las tinieblas y entrar al reino del amado Hijo de Dios? Hay alguien que entrega su vida a Cristo públicamente, levantando su mano allí donde está. Alguien. Por allí hay una mano que se levanta. Dios le bendiga. Hay otra mano detrás. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más, allí donde está, con su mano le dice al Señor: Señor, aquí está mi vida, ¿verdad? Como le dije yo, no es la mejor vida, pero es la única que tengo. No te puedo entregar la vida de otro, tengo que entregarle la mía, aunque esté bien ensuciada, bien enlodada. Es mi vida, es la única que te puedo entregar. Y aquí está mi vida, Señor. Hay alguien que allí donde está, con su mano, invita al Señor a entrar a su vida en este día, recibiéndole como Señor y Salvador de su vida. ¿Hay alguien más? Estamos llamando al arrepentimiento. La Biblia le llama eso el nuevo nacimiento espiritual. ¿Hay alguien? ¿Alguien? Veo que ¿dónde? Por allí veo una mano que se levanta, pegado a la pared allí. Dios le bendiga. ¿Alguien más? No luches. Si Dios te está llamando, doblega todo orgullo, todo temor, ¿verdad? Dios nunca llama a nadie para hacerle mal. Hay alguien que allí donde está le entrega su vida a Cristo públicamente, como manda la Biblia, y le recibe al Señor como Salvador. Hay alguien más que entrega su vida a Cristo públicamente. Vamos a pedirle a los que levantaron la mano, por favor, que pasen por acá. Yo sé que están allá en el balcón y es un poquito lejos,
pero queremos orar por ustedes. Por ahí vienen caballero, una dama, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que después que no levantó la mano ahora dice, pastor, yo sé que yo debí haber levantado la mano, pero no lo hice, pero ahora yo creo que voy a obedecer lo que Dios está poniendo en mi corazón y voy a entregarle mi corazón a Cristo? ¿Hay alguien que tome esa decisión? ¿Cuántos alaban al Señor por esta vida? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque en hombros frágiles como los nuestros has puesto, Señor, esa autoridad que es tu autoridad, Señor, y que nosotros podemos en tu nombre ejercer contra el enemigo y la fuerza de las tinieblas, los poderes de las tinieblas. Pedimos que tú cobijes esta iglesia, Padre, de todo ataque del enemigo. Venimos en contra de toda oposición, toda interferencia, todo plan que venga. Reprendemos todo espíritu de destrucción que haya venido en contra de la Iglesia Bautista de Glenview. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.